entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos a ir con una entrevista. Agradecemos que nuevamente nos acompañe el profesor Amadeo Valladares. Él es dirigente de la Asociación Cultural Francisco de Vitoria. También está con nosotros en esta tarde el psicólogo José Eduardo Monterrubio Narváez. También le damos la bienvenida. Gracias a ambos por estar con nosotros. Y justamente nos van a hablar de una conferencia que se va a repetir aquí en Querétaro. Evidentemente se tratarán otros puntos de este mismo tema que es la Agenda 2030. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Profesor, que nos cuente por qué la necesidad de retomar este tema de la Agenda 2030. Lo retomamos por petición del público. Nos querían volver a estar y difundir la conferencia, y por eso la volvemos a repetir en tan corto espacio de tiempo. Aquí estuve con ustedes la vez anterior y no estaba previsto hacerlo tan pronto, pero llevamos desde ese tiempo pidiendo que se volviera, que se repusiera, y así lo hemos hecho. Por eso la proximidad entre una y otra vez. En este caso, a diferencia de la conferencia pasada, ¿seguirán tratando los mismos temas? O también si nos pudiera compartir, pues, qué se estará compartiendo también con pues la gente que vaya a acudir a esta conferencia. Sí, esencialmente es lo mismo, porque es la misma materia. Y el mensaje, por tanto, es también el mismo. Es explicar en qué consiste, por qué se hizo la Agenda 2030, qué se pretende con la Agenda 2030 a nivel global, y por tanto la materia es la misma. Si hay alguna otra diapositiva o algún otro comentario, bueno, es para abundar en la materia, pero es exactamente lo mismo. Ahora, preguntarle justamente al psicólogo su punto de vista sobre esta Agenda 2030, que de primera vista, conociendo los objetivos a grandes rasgos, pues parecería positiva, pero ¿qué hay detrás de esta agenda? Bueno, a los humanos siempre nos ha gustado saber sobre qué va a pasar, ¿no? Entonces habrá curiosos que quieran ir a ver sobre la Agenda 2030. Lo interesante es que pues ahora con ingeniería social, psicológica, nos están organizando y están planeando nuestro futuro pues en un laboratorio. Y aunque claro que suena todo muy bien, habrá que ver, y eso ya lo veremos en la conferencia, si todo lo que suena bien es realmente bueno. Porque la realidad es que están organizando las sociedades de tal forma que le convenga pues a los gobiernos principalmente, a los gobiernos internacionales, y no necesariamente nos conviene a nosotros como personas que viven en su propia regionalidad, con su propia cultura, con sus propios sabores, con sus propias cosas. Quieren hacernos como una homogeneización y que seamos todos iguales. Y eso, aunque suena bien en papel, en la práctica se va a perder mucha riqueza cultural y muchas situaciones que no lo están del todo. En este caso, ¿cuáles serían algunos de los puntos principales o de las problemáticas principales en esto que justo acaba de comentar? Sí, a mí lo que más me preocupa es el tema de perder nuestras propias culturas. Quieren hacer una cultura homogénea, que los chinos, los mexicanos, los norteamericanos, los africanos, los europeos seamos iguales, tengamos la misma religión, la misma forma de pensar, la misma cosmovisión. E insisto que aunque suena bien, pues eso implicará que muy probablemente no sea nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender y nuestra forma de ser cultura la que domine. Y sí nos parece preocupante que se pierda pues nuestra cultura, que es lo que nos hace ser como somos. Porque, por ejemplo, profesor, hay cuestiones que me parecen, pues todos quisiéramos, todos desearíamos, como acabar con el hambre, por ejemplo. Acabar con la pobreza, acabar con el hambre, tener un medio ambiente o una forma de vida sustentable para el medio ambiente. ¿Por qué hoy, ya muy cerca, por cierto, del 2030, por qué estamos tan lejos de estos objetivos? Bueno, dos motivos señalaría. Bien, la conferencia se llama precisamente La trampa de la Agenda 2030, porque no creo que haya ninguna persona que en la mayoría de los objetivos, por no decir en todos, esté de acuerdo. Usted decía, ¿quién no va a querer acabar con el hambre? Absolutamente nada, nadie con dos dedos de frente y un trocito de corazón aún. Todo el mundo queremos agua para todos. ¿Quién no va a querer que todo el mundo tengamos agua potable y limpia? Y un larguísimo etcétera de los 17 puntos en los que consiste la agenda.
El problema es que la agenda, el problema de fondo, el más grave, es que la agenda está hecha por las élites, la plutocracia aristocrática actual, para precisamente controlar a las personas. Es una agenda, más que una agenda, son las directrices que tienen que cumplir todos los países y todas las sociedades. Esta agenda no la votó nadie, esta agenda no la pensó nadie, digo, fuera del ámbito de esta plutocracia, y ahora nos la quieren imponer. Entonces, bueno, déjeme a mí pensar si lo que está diciendo usted es bueno, déjeme a mí aportar sobre lo que necesita mi sociedad. Por eso dijeron lo de uno de los propósitos es eliminar las identidades de los pueblos, porque al hacerlos homogéneos, ¿qué vamos a defender? Si no nos sentimos ya parte de algo, ¿qué vamos a defender? Es muy importante quitar la identidad, la idiosincrasia de los pueblos. Entonces, el principal problema de la gente es precisamente que surge del núcleo de los poderosos y es para ellos. Ellos están preparando su futuro, su propio poder, pero en absoluto están pensando en las personas. Pero claro, si alguien dice que no quiere acabar con la pobreza, pues, ¿pero qué hay detrás? ¿Qué mecanismos van a utilizar para acabar con la pobreza? Ahí es donde entramos y vemos el detalle de que, por ejemplo, agua para todos. Agua para todos, y están destruyendo los centros de acumulación de aguas por toda Europa. ¿Qué ocurre? Porque todo esto es una cadena que veremos en la conferencia, ahora sería muy largo de mencionar, pero todo es una cadena, la situación no es una en bloque, sino que es una cadena de situaciones. Si yo digo que los peces necesitan ir libres y felices por el río y destruyo un pantano, una presa, que tenga el agua que nutre a las familias que son campesinas y que cultivan, pues estoy causando un gran mal. ¿Será realmente necesario destruir aquello? ¿O por qué pretenden que la carga económica? Porque en toda la agenda no hablan de los paraísos fiscales, pero la carga de la agenda verde y de todo esto va a recaer sobre los más pobres o empresarios medios, sobre las familias medias, que son los que van a pagar los impuestos. Tenemos lugares donde ya en su propio terreno las familias no pueden cultivar lo que quieren ni la cantidad que quieren, los están sometiendo. Y tienen que comprar las semillas que ellos venden. Están controlándolo absolutamente todo. Entonces, ¿realmente quieren acabar con la pobreza? ¿Realmente quieren dar agua para todos? ¿Realmente quieren libertad? Porque piensen ustedes en algo que se comentará mañana, pero sobre los derechos humanos de los que tanto hablamos todos, está precisamente ahora en la Agenda 2030 la sostenibilidad. Si no es sostenible, no se discute. Bueno, espere, mi derecho a tener el agua no es sostenible, que sí lo es muchas veces. Pero hay muchos científicos que están pagados para decir cosas que realmente no son datos científicos. Entonces, bueno, el gran problema de fondo es lo que oculta la Agenda 2030, que es que está hecha por las élites para su propio poder futuro. Y todos estos detalles de cómo lo están haciendo lo veremos mañana. En este caso, entonces, ¿cuál sería una propuesta u otro plan de acción en vez de esta Agenda 2030 que pudiera justamente retomar todo esto que nos comentan y no sé, las particularidades de cada región, por ejemplo? Importante pregunta, porque todo el mundo quiere una solución, ¿verdad? No solamente saber cuál es el problema, sino cómo lo solucionamos. La primera parte para poder solucionar es comprender bien de fondo cuál es el problema. Una vez que establecemos esos parámetros de fondo, ahora vamos a ver cómo podemos luchar contra ellos. Fíjese que la Agenda 2030 es algo muy global, muy lejano, que lo han preparado otros, pero el que lo lleva a cabo es mi alcalde, es mi empresario, son los ricos de mi alrededor, que a ellos sí puedo atacarles, contra ellos sí puedo luchar. Y si yo empiezo a generar en la sociedad este concepto de combate contra la corrupción, porque esto es corrupción, corrupción moral, corrupción política, corrupción económica, entonces puedo generar esa acción de combate contra esto. Si yo no puedo ir contra la ONU o contra Soros, no, es que eso no importa, porque está aquí con nosotros y son nuestros convecinos teóricos los que nos están haciendo daño, desde el campo de la política, que están comprados, y desde el campo de las industrias y los poderosos.
las élites económicas. Entonces, lo primero es crear esa conciencia, saber exactamente qué es lo que ocurre y luego generar el valor suficiente en las personas, la dignidad suficiente para poder combatir contra ello. Psicólogo, entonces mañana se dará esta plática. Sí. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Cuéntenos. Va a ser a las 6:30 en el Corral de Comedias, ahí en el centro. Y bueno, pues ahí los esperamos a los que estén interesados en escuchar pues otra versión de las cosas que nos están imponiendo. Hay que hacer reservación. ¿Dónde se pueden conseguir los boletos? Pueden llegar ahí y ahí mismo está en la venta el boleto. Perfecto. Pues ahí está entonces la invitación. Tenemos poco tiempo. ¿Algún mensaje final? Bueno, yo sí creo que habría que buscar pues unas soluciones mucho más locales y mucho más adecuadas a nuestra cosmovisión, nuestra cultura. Y sí es un riesgo querer imponer algo general a particularidades, ¿no? El profesor siempre dice que los municipios son el corazón de los países y pues lo local y lo regional siempre es mucho más adecuado que el internacionalismo. Profesor, ¿algún mensaje final? Sí, que la gente no se deje engañar, que piense un poquito más allá, que no sea comodona, fácil. ¿Se acuerdan cuando hicimos la conferencia sobre el trato, bueno, la barbaridad esta de los niños? Y hablamos de los paraísos sexuales infantiles y cosas de esas. Sé de personas, familias enteras, que se habían entusiasmado, iban para allá, y hay familias que retrocedieron mientras iban a la conferencia porque era un tema demasiado sórdido. Claro, es que tenemos que tener el valor para enfrentar todas estas cosas. Muchas veces somos muy comodones, no queremos enfrentarnos a las cosas, preferimos no oírlas, no escucharlas, no saberlo y por lo tanto dejar que las cosas pasen. Pero estos niños están ahí, estos niños están siendo secuestrados todas las vidas, estos niños están siendo violentados hasta 15 veces al día y están ahí. ¿No me importan o es que soy muy sensible? Pues si soy muy sensible hay que cambiar esa sensibilidad por el valor para luchar contra aquello. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Esto ocurre, nos están controlando, nos están dominando y nos estamos dejando por comodidad. Que se enteren de qué ocurre y que luchen después en este ámbito. Si no hay que pensar en cosas muy grandes ni muy allá, en este ámbito que está cercano a nosotros. Conocimiento y valentía para luchar. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias. Entonces mañana la conferencia, el Corral de Comedias, la hora. 6:30. 18:30, esa hora es la de recepción. Okay. A las 19 empezará la conferencia, para hacerlo tranquilos, estar tranquilos. Pues muchas gracias al profesor Amadeo Valladares, también gracias a ustedes. al psicólogo por estar con nosotros hoy en esta tarde, el psicólogo José Eduardo Monterrubio. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Continuamos con más.